noticias, ¿verdad? Por supuesto. Víctor, porque a ver, yo lo veo de esta manera, no sé qué opinas tú. Es como una escuela en donde tú a un niño malcriado le estás diciendo tienes que portarte de esta manera y tienes que adecuarte a ciertas normas para que te vaya bien, no por causa mía, sino por causa tuya. Pero no quieren, pareciera que la sociedad hoy no quiere adecuarse a normas morales establecidas porque lo ven, porque prefieren una mal entendida libertad. No han entendido que la libertad no tiene que ver con el libertinaje, sino tu libertad está en el hecho de aceptar ciertos patrones morales y ciertas normas de conducta básicas para que a partir de ahí puedas ejercer una sana libertad. Creo que la civilización de hoy, la sociedad de hoy, sobre todo la sociedad millennial de hoy, no quieren las reglas. No quieren adecuarse a reglas porque quieren vivir libremente en una especie de libertinaje. No sé cómo lo ves tú. Tú lo has dicho, o sea, vivir en libertad no significa vivir en libertinaje. La libertad está bienvenida en tanto no perjudique a los demás y no perjudique en la convivencia de una sociedad, las fees, las creencias. Ahora se está viendo con muy malos ojos, por ejemplo, e incluso se persigue a las personas que practican la fe cristiana, ¿no? Entonces eso es atentar contra la propia libertad de la creencia, ¿no? De la fe. Y eso está mal, porque sobre todo si es que viene desde el aparato represivo del Estado, como ocurre en otros países, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué tanto periodista que es ateo? ¿O es agnóstico? ¿O es un descreído? Porque es una especie de moda. ¿Por qué? Yo de verdad me sorprendo. He trabajado en muchos lados y el 90% de colegas míos a los que los quiero, tengo un gran aprecio y una muy buena relación y cada vez que lo veo nos abrazamos. Pero le tocas esos temas y dicen, no, aguanta. Yo no creo en eso. Pero es la gran mayoría. Es una especie de moda, es lo políticamente correcto, y aquel que va al margen de lo políticamente correcto es mal visto. Por lo tanto, se prefiere ir un poco lejos de ello. ¿De dónde viene esto? De la formación universitaria, evidentemente. La formación universitaria es importante en la formación de estos profesionales que van con eso. Lamentablemente en el mundo las universidades se han vuelto progres, pues, y una de las características de las universidades progres es precisamente secularizarse más y un poco satanizar el cristianismo y cualquier religión. Salvo con el islamismo, que hasta ahora no se mete, pero al cristianismo por sus propias características lo persiguen, lo satanizan. Entonces eso es lo que está ocurriendo con las nuevas generaciones que se forman en estas universidades que manejan este tipo de pensamientos. Y sin embargo, Víctor, tú los conoces mejor que yo, estamos viviendo una época bien interesante, porque por un lado hay una amplia mayoría de personas que piensan, comunicadores, para hablar ya en términos periodísticos y entrar al tema, de periodistas que tienen estas convicciones de chatura moral, de indefinición, ¿verdad? De simplemente trabajar para la eficiencia rápida y no pensar en temas a futuro, pero también hay, y en esto yo creo sinceramente, porque creo que es como una semilla de mostaza, insignificante al principio, hay una nueva generación de cristianos, periodistas, no voy a hablar de los abogados, médicos, etcétera, que existen, sino de los pequeños estudiantes que están empezando a comprometerse con el periodismo, que son cristianos. Muchos de ellos nos están escuchando o nos van a escuchar en las redes sociales. Son chicos que están no solamente cansados de esta bruma políticamente correcta, sino que se están educando, ¿no? Incluso secularmente, se están educando. ¿Qué les dirías tú a esos chicos que van a salir a los medios y van a entrar a una radio, van a entrar a un canal, van a entrar a una revista, van a entrar a una web y no solamente van a estar expuestos a las minifaldas, a los fines de semana o a las invitaciones, etcétera, sino a un pensamiento único, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a ese pequeño universitario que está saliendo cristiano a enfrentarse a eso? Bueno, la antítesis del pensamiento único es el pensamiento crítico, ¿no? O sea, creo que esta gente no puede recibir y asimilar a pie juntillas un pensamiento único, sino investigar, que es la base, por ejemplo, de la formación de un estudiante universitario, investigar, leer y saber cómo ha desarrollado la humanidad en realidad en función de fe,
en función de creencias, en función de mucha mística, ¿no? Entonces, no pensar en las corrientes de moda, son eso precisamente, modas que con el correr del tiempo van a ir desapareciendo, ¿no? Entonces, el cristianismo tiene 2000 años y ha sufrido persecuciones de toda índole, de toda naturaleza, y subsiste y subsistirá. Entonces, ello es una providencia, vamos a ponerlo, una evidencia científica, empírica, de que esto va a persistir en el tiempo, ¿no? En cambio, los pensamientos, las ideologías seculares van cambiando con el tiempo, van mutando y van desapareciendo. Las propias estructuras sociales van mutando, pero la fe y el cristianismo persiste. Creo que esa es una de las pruebas más evidentes que los muchachos las nuevas generaciones deben asumir. Me has hecho recordar el episodio este relacionado a Voltaire. Voltaire era un ateo enemigo del cristianismo, ¿verdad? Y él tenía su casa, y desde su casa él dijo una vez: en 100 años la Biblia ya no va a tener nada que hacer en este mundo. Ya nosotros hemos comenzado en Francia con toda esta revolución cultural que estamos propugnando. En 100 años ya no va a haber Biblia. El tipo muere y 100 años después su casa, con la providencia del Señor, es convertida en un centro de acopio de Biblias y de impresión de Biblias, ¿verdad? Se convirtió en un lugar en donde se hacían Biblias y se distribuían Biblias a todo el país. Ese es el tipo de Dios. A ver, sí, es verdad. El único Dios, ¿no? El soberano que hace realmente lo que quiere hacer. Y esa es mi próxima pregunta para ti. Tenemos unos minutos más. Una de las últimas preguntas que te quiero hacer es: ¿cómo? Yo soy un chico, digamos, que nunca ha conocido estas cosas, y te pregunto, ¿Dios existe? ¿Y tú cómo sabes que existe? ¿Cómo ha actuado Él en tu vida de manera personal? No sé si, desde mi descreimiento te podría decir, no sé si tú has visto un milagro, se te ha aparecido, o has escuchado su voz. Yo no lo sé, no sé si Dios existe. ¿Tú cómo me lo podrías explicar? Bueno, ¿es necesario que Dios sea probado? Esa es una primera pregunta, ¿no? O sea, yo creo que Dios existe en función de la fe que uno tiene fundamentalmente en la sociedad, en la actitud. Yo creo más que en las cuestiones, creo más en las actitudes de una persona con respecto al prójimo, ¿no? Como una conducta de vida, como una conducta con el amor al hermano, a la familia, etcétera. Entonces, yo creo, desde ese punto de vista, soy cristiano, porque es la prédica de Cristo finalmente lo que yo trato de seguir en mi conducta diaria. Y para esto no necesito probar que Dios existe, o es necesario que Dios existe. No, yo pienso exactamente que tú, pero lo que pasa es que hay chicos que no creen y que te van a hacer ese tipo de preguntas. Otra pregunta que te podría hacer es: ¿y Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo lo puedes explicar? Bueno, yo creo que Jesús fue el revolucionario por antonomasia, el hombre que dejó una enseñanza en la tierra más allá de la palabra. O sea, él puso en ejecución y en acción la palabra en realidad, ¿no? Y lo que hizo en la tierra ha quedado como ejemplo para todas las generaciones. La manera como él practicó, por ejemplo, las parábolas, todo ese tipo de cosas han dejado enseñanza. Entonces, creo que el cristianismo es el ejemplo de las acciones que él desarrolló en la tierra. Bien, Víctor, no tenemos mucho tiempo más. Me están diciendo por interno que ya debemos irnos porque va a entrar nuestro próximo invitado. Pero primero, gracias por tu testimonio, Víctor. Eres un aliciente para los cristianos jóvenes o no tan jóvenes que estamos mirando tu carrera, mirando tu profesionalismo. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Y te voy a tomar la palabra, le voy a pedir a mi esposa que en tu agenda le ponga una X el día que presentes tu nuevo libro para que vengas acá a conversar sobre Cáceres con nosotros. Yo acabo de presentar un libro a propósito, que es Nora, El secreto entre secreto, que es un libro... ¿Nora, la ex senderista? Claro, ¿sí? Claro. ¿Dónde lo podemos adquirir? Está en las librerías, Comunitas, Virrey, etc. Es un libro bastante interesante sobre la vida de Augusta Latorre.
¿no? Los secretos, la manera como ella contribuyó al crecimiento del Sendero Luminoso en este lavado de cerebro a la juventud ayacuchana en los años 60 y 70, ¿no? Es una reconstrucción, de hecho, de esta mujer que en realidad enlutó muchos hogares. Entonces te tomo la palabra y vente pues la próxima semana o en 10 días, 15 días. Mi esposa conversa contigo porque es espectacular. Hay que conocer un poco más ese asunto, porque no solamente para saber cómo votar, sino para saber cómo presentar defensa cuando se nos pregunte por el asunto o cuando tengamos que hacerlo. Bien, son 11:23. Gracias, Víctor, por estar aquí. Ha sido Víctor Tipe, conocido periodista cristiano que ha venido a hablarnos sobre periodismo y cristianismo.